Autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. En Radio Intereconomía, con IDE Inmobiliario. Son las 11:07 de la mañana, es una hora menos en Canarias, y arrancamos con IDE Inmobiliario para tomarle el pulso al sector durante la próxima hora de radio aquí en Intereconomía. Vamos a hablar del sector inmobiliario desde varias perspectivas. Vamos a ver si tiene o no solución y nos vamos a hacer eco también del último informe de Colliers, que indica que los inversores nacionales protagonizaron 3 de cada 4 transacciones hoteleras en 2024. Es un récord de la serie histórica. Les vamos a contar los datos, el volumen total y lo que supone esa cifra. Vamos a hablar también de destinos urbanos que sorprenden como protagonistas de buena parte de esas transacciones. Vamos a hablar también con Foro Consultores. Vamos a analizar si la oferta de obra nueva está disparando los precios de la vivienda. Vamos a saber también qué significado tienen los desarrollos del Plan Vive de la Comunidad de Madrid, que tiene como objetivo, como saben, entregar 10.500 viviendas nuevas, con la previsión de entregar 5.000 de ellas ya este año, en 2025. Vamos a hablar también con Urbanitae de cómo está el sector de inversión, de oportunidades, de proyectos, y nos acompaña también pues esta mañana José Luis Ruiz Bartolomé, con el que vamos a intentar descubrir si tiene solución o no el problema de la vivienda. Todo eso aquí en Conid Inmobiliario, ya saben, hoy miércoles y mañana también jueves, con Elena Fraile a la frente. José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, bienvenido, don encantado Rubén. de saludarte. ¿Cuánto tiempo que no estábamos en antena que juntos? no coincidíamos en el mismo estudio, esa es buena señal, sí, tenerte por aquí. Muchas ¿Tiene gracias. solución o no tiene solución el problema de la vivienda? Déjamelo así calentito. A ver, la vivienda, por supuesto que tiene solución. ¿Cuál es el problema? Que estamos dando todos los pasos para que justo sea lo contrario, para todavía agravar más los problemas que ahora mismo nos acucian y que no son menores, porque, como todo el mundo sabe, pues es uno de los asuntos en la agenda que llenan los telediarios, está en las calles, sobre todo afecta más al público joven, pero es un mal generalizado. Pero realmente, sin grandes alaracas y sin hacer grandes programas, como a veces parece que los políticos nos dicen, no, hay que hacer unas grandes inversiones de vivienda pública. No, si esto es mucho más sencillo. Se trata de ajustar la máquina. La máquina funciona y ha funcionado desde los años 60 hasta hace muy poco. Y sabemos cómo se puede hacer vivienda en Madrid y en España. Pero se trata de ajustar la maquinaria, que es a través de las leyes. Hay que cambiar determinada regulación. No tantas, a lo mejor una decena de leyes que hay que retocar, y con eso, evidentemente, los resultados no van a ser inmediatos, pero tendríamos un mercado funcionando y vivienda para todo el mundo. Luego me lo cuentas, por dónde empezamos. Con nosotros también esta mañana José María Gómez Acebos, director de clientes institucionales de Urbanitae. José María, bienvenido, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hablaremos de inversión, hablaremos de proyectos. Rentabilidad de la vivienda va compasada con esas cifras de precios. Hay mucha oportunidad, sigue siendo una de las oportunidades de inversión más rentables, más interesantes ahora para el
inversor ahorrador, digamos, conservador. La oportunidad está ahí, efectivamente hay una muy buena oportunidad de invertir en vivienda porque como se hace poca y hay mucha demanda, siempre que entras en un mercado donde la demanda es virtualmente casi infinita puede funcionar, el que suba los precios de luego no es buena noticia para nosotros ni para nadie, porque al final lo que está haciendo es reducir esa demanda solvente, hacer que haya menos gente con capacidad de compra. Y los precios suben, insisto, no por un problema de especulación, no porque los promotores se hagan más ricos, sino porque fabricar una vivienda cada vez es más caro. Entonces los márgenes son los que son y nosotros, por desgracia, tenemos que tirar muchísimas operaciones porque plantea unos precios que sabemos que el mercado no va a poder comprar. Entonces, insisto, aquí lo importante es que los costes de construcción, el poder fabricar vivienda, sea más barato, y entiendo que la parte de regulación, no solo la parte fiscal, que desde luego sí que es así, pero también la parte de cómo se gestionan los permisos, cómo se gestiona el parque actual de vivienda, cómo se facilita a los inversores, puede ayudar. Reducir la prima de riesgo en la inversión inmobiliaria beneficiará a todos, porque hará que las viviendas sean más baratas y habrá más gente dispuesta a entrar. Y eso tiene mucho que ver con la regulación. Luego me cuentas todo eso, hablamos de proyectos y de cómo habéis empezado el año en Urbanita. Y con nosotros también esta mañana aquí en Conidia Inmobiliario, Laura Hernando, que es Managing Director de Hoteles de Colliers. Laura, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Con ese último informe de inversión hotelera en España, recién sacado del horno, que nos vas a contar los datos, y a modo de titular, que la inversión hotelera sigue creciendo, y no sé si lo más destacable es que las nacionales son los que están tirando de ella. Pues la verdad es que es uno de los titulares de este año, no sé si el principal, la inversión sigue muy positiva y luego comentaremos. El que los inversores nacionales destaquen este año tiene una lectura positiva. No es que los internacionales sea negativo que inviertan, todo lo contrario. Yo creo que estamos donde estamos gracias a estar en el foco de la inversión internacional. Pero este año hemos visto una especial actividad de inversores nacionales que han decidido invertir su patrimonio en hoteles. Y esa es una reflexión positiva a la que creo que tiene sentido entrar. Luego me cuentas, Laura, nos cuentas el motivo por el que han decidido esos nacionales invertir en hoteles. Y con nosotros también, completando esta mesa, Carlos Esmerdou, que es el consejero delegado de Foro Consultores. Carlos, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días. Que me contabas, nos contabas, compartías un ratito ahí fuera con nosotros y decías que habéis empezado el año muy bien, muy fuerte, casi sorprendidos, porque esto ha empezado el tema de venta de vivienda de obra nueva disparado, y no sé si te preguntamos si hay algún porqué, algún motivo. Ahora que decía José Luis, está la vivienda en la tele, saliendo en los medios, estamos hablando de que el precio de la vivienda crece, hay cierta preocupación, según el CIS, uno de los principales problemas de los españoles, pero la gente sigue comprando. Sí, casi sorprendido, no, absolutamente sorprendidos. Nosotros hemos casi triplicado la previsión de ventas que teníamos para enero, siendo enero un mes, digamos, valle dentro de lo que es el sector. Y además, no ha sido algo puntual en alguna ciudad. Nosotros estamos en toda España, manejamos 40 proyectos y en todos los proyectos las ventas han ido bien. Incluso algunos que iban más paradillos han arrancado muy bien este año. Y dice José Luis que esto tiene solución. Pues sí, tendría solución, pero a largo plazo. Realmente a corto plazo es un momento ahora mismo que, o sea, los jóvenes no van a poder comprar, los incrementos de precios están siendo muy, muy elevados y da la impresión de que comprar algo, vivienda nueva dentro de la M30 hay muy poco y una promoción que saliese dentro de la M30 con jardín, piscina, no te bajaría de los 8.000 euros metro cuadrado ahora mismo. Estamos hablando de que un 3 dormitorios dentro de la M30 nuevo va a valer 1 millón de euros. Luego ponemos eso sobre la mesa y os invito a todos que participéis para que podamos preguntar también a cada uno de los que estéis aquí lo que consideréis. No os quedéis con nada. Empezamos hablando de hoteles, si os parece, con Laura Hernando, Managing Director de Hoteles de Colliers, con ese informe inversión hotelera en España, que alcanzó los 3.300 millones de euros el año pasado, volumen que incluye 151 transacciones, más de 18.500 habitaciones, 28 operaciones de suelos e inmuebles para reconversión. Y hablamos de un crecimiento, Laura, como nos contabas ahora, que está sobre todo impulsado por el nacional. ¿Por qué? Yo creo que este año, ¿no? Sin ser el récord histórico, ¿no? Ha habido años algo más alta la inversión, aún así 3.330 millones es una cifra altísima y positiva que demuestra la liquidez un poco del sector. Es un año en el que hay temas muy positivos que no solo es el récord, ¿no? A veces cómo se llega a esa cifra. Y para mí este año ha habido dos claves, ¿no? que creo que merece la pena destacar. La primera es que es un año en el que no ha habido
grandísimas operaciones, ¿no? No ha habido unas grandes operaciones de portfolio que normalmente es lo que protagoniza el sector, ¿no? Y hace que lleguemos a cifras, pues en algunos años por encima de los 4.000 millones. Este año ha habido operaciones de cartera, sin duda, pero no grandes portfolios ni grandes protagonistas, y eso yo creo que pone todavía más en valor el haber llegado a 3.300, ¿no? Eso es que se ha hecho poco a poco, y el hacer poco a poco es un síntoma de que es un mercado líquido, sano, y que hay mucha actividad, ¿no? Quizá parte de esta explicación es el por qué ha habido más inversores españoles que otras veces, o nacionales. Cuando hay grandes operaciones de portfolio, ¿no? Hemos vivido años de Blackstone, ¿no? Entrando en H.I. Partners. El año pasado vivimos una operación muy grande, ¿no? de fondos soberanos entrando en capital también de Blackstone en H.I. Partners. Siempre suele haber detrás un inversor internacional, ¿no? Este año, al no haber portfolios, no ha habido ese protagonismo internacional, y nuestros inversores españoles han conseguido, ¿no? el comprar hoteles que en otros años se les resistía un poco más. Dentro de los españoles, pues destacan dos, ¿no? Uno son las cadenas, que es un perfil muy diferente. Compran lo que saben hacer, tienen en balance hoteles y aún así deciden seguir creciendo en hoteles. Y otro perfil son los inversores más puramente inmobiliarios, que este año han optado todavía más por hoteles frente a otro activo inmobiliario como pueda ser retail o vivienda, ¿no? Volviendo un poco de nuevo a ser protagonista en España también. Por seguir la radiografía, Laura, si hablamos de comunidades autónomas, de zonas geográficas, si hablamos de segmentos, ¿qué destacarían? ¿Cómo se han comportado? Pues este año también tenemos un giro algo novedoso. Somos un país algo más vacacional que urbano, España. Y eso, pues lo normal es pensar que el protagonista de inversor tiende más hacia el vacacional que al urbano. Normalmente ya estábamos en un 2/3 vacacional, compras de vacacional, y 1/3 urbano. Este año se ha dado un poco la vuelta y el urbano ha ganado ligeramente, ¿no? Ligeramente al vacacional. Muy ligeramente, 54% por encima, ¿no? Al final, ¿qué es lo que ocurre? Que en España la gran masa de inversión se concentra en pocos destinos, ¿no? Es verdad que La Mancha parece que se compran hoteles en todos los sitios, es así, pero son hoteles más pequeños. El 80% de la inversión este año, y lo normal en la media histórica, es que el 80% se concentre solo en 5 sitios, 5 grandes sitios, ¿no? Pero es Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias y Málaga con Costa del Sol. Entonces, dentro de estos destinos, pues es donde se acapara casi toda la inversión, y este año, pues de nuevo, ¿no? Ha vuelto a ganar Canarias. ¿Precios de compra? ¿Cómo se han comportado y cuál es vuestra previsión en Colliers? A ver, el precio de compra de los hoteles es un tema quizá peliagudo, ¿no? Yo sé que parece como la vivienda, que gusta hablar de precio de habitación, y aquí siempre nos gusta matizar un montón, ¿no? Este año sí que hay un precio medio, ¿no? Que es tan sencillo como dividir el total inversión por las casi 20.000 habitaciones que se han vendido, y estamos en un precio pues de 160 y pico mil euros a habitación. ¿Qué nos dice esto? Pues la verdad es que nos dice poco. Es un poco más bajo que el año pasado, y nos dice poco, ¿por qué? Porque tenemos una media muy dispersa, ¿no? En esas casi 20.000 habitaciones que se han transaccionado. Imaginaros que hay habitaciones pues que se han llegado casi, ¿no?, al 1,5 millones por habitación, como ha podido ser el Six Sense de Ibiza. Y por contra, ¿no?, pues tenemos algún apartamento turístico todavía de Sareb que las estimaciones pues están por debajo de 30.000 euros unidad. O sea, en esa dispersión de 20.000 a 1,5 millones, imaginaros, ¿no? Casi la media pues es un poco de casualidad, ¿no? Pero es verdad que llevamos años en los que esta media sube, y sube porque cada vez se transaccionan más hoteles en los que ha habido, por ejemplo, reforma. Un hotel, cuando lo reformas, no es que suba de precio, es que tú compras un hotel desgastado o cansado, inviertes en él y lo vendes a mayor precio. No es porque haya subido el precio de los hoteles, que es otra reflexión y puede ser así, pero es porque estás comprando un hotel más cualificado, ¿no? También hay otra discusión, ¿no? Es si cada vez se compran hoteles de mayor categoría, que eso influye también en el precio medio, ¿no?, de la transacción. ¿Con quién estaría compitiendo España ahora mismo en cuanto a inversión hotelera con otros países de nuestro entorno? Pues tenemos un papel muy protagonista. El año pasado, no 2024, el año pasado anunciamos que en 2023 España parece que solo estábamos muy por detrás de Estados Unidos. Estados Unidos es un mundo diferente, gigante, en el que los hoteles es un mercado muy líquido, pero habíamos incluso superado el año pasado, acercándonos mucho a UK, a Inglaterra. Este año la verdad es que volvemos a estar en un
en un podio muy destacado. Todavía no se han publicado datos de todos los países, pero probablemente estemos solo detrás de UK, ¿no? En un país muy, muy dinámico, ¿no? En el mundo, comparándonos con sitios como Australia, como Japón, es uno de los mercados donde más hoteles se transaccionan, que por otro lado es algo casi natural, pensando que somos una industria muy turística, ¿no? Lo que quizá no era normal era lo que vivíamos hace 15, 20 años, cuando el hotel no era un producto de real estate en el que se pensara como inversión. Carlos, José Luis, José María, no sé qué os parece lo que nos está contando Laura o qué os gustaría preguntarle saber sobre inversión inmobiliaria. Pues lo que a nosotros respecta, lo que sí que hemos visto es que esa creciente prohibición del uso de la vivienda como alquiler turístico, al final el gran beneficiado va a ser en la industria hotelera. O sea que en el fondo tenéis unas expectativas crecientemente mejores en la medida en que el parque, la gente va a querer ir viendo a España, y si no le dejan alojarse en alquiler turístico acabará yendo a hoteles. O sea que enhorabuena. Es así, ¿no? Es así. La realidad es que la oferta no reglada o la oferta turística de vivienda sin duda es una batalla, ¿no?, que sabéis que siempre libran los grupos hoteleros españoles. Si realmente se limita esa oferta, en parte esa demanda va a tener que ir a alojamiento hoteleros, sin duda, ¿no? La reflexión es si caben, ¿no? Porque sabéis que en ciudades como Barcelona, como Madrid y como otros destinos turísticos, la vivienda turística ocupa una gran parte, ¿no?, de la demanda ahora mismo. Es verdad, es otro de los, diríamos que síntomas o signos futuros que todavía ponen en más positivo todavía nuestra visión de cómo se va a comportar al final los drivers, ¿no?, de ocupación y precio medio de los hoteles. Carlos. Una pregunta. ¿Está aumentando la calidad de la oferta hotelera? Porque estamos viendo que en Madrid había normalmente 3 hoteles de 5 estrellas hace unos años, y ahora me da la impresión de que se están construyendo muchos hoteles de 5 estrellas, ¿no?, para un público norteamericano que pide más calidad. ¿Es cierto que esa calidad está aumentando? Sí, sin duda, y no solo en Madrid, ¿no? Quizá Madrid es el mayor exponente. Lo que se está haciendo es lo que llamamos cualificar la oferta, es transformar, ¿no? Ha habido hoteles de 1 a 2 estrellas que pasan a 3, algunos que pasan a 4, otros que pasan a 5. El por qué, la realidad es que éramos un país en el que nos faltaba esa oferta cualificada frente a otras grandes capitales europeas, ¿no? Eso hablando del urbano. En el vacacional, en parte también estamos viendo esa entrada. La entrada de Four Seasons en Madrid, pues sin duda es un hito, y el que existan marcas de este nivel en Madrid, ¿no? Y lo único que hace es atraer a una demanda cualificada que deja un nivel de ingreso mayor en la ciudad, y es a lo que realmente está tendiendo España, ¿no? En Mallorca hemos visto también cómo entra Four Seasons, cómo va a entrar Mandarin Oriental. En Barcelona, pues quizá falta ahora mismo el anuncio, ¿no?, de estos proyectos de gran lujo, ¿no?, que llamamos. Sí que es así, hay una cualificación de la oferta, que no quiere decir que la oferta de 1 o 2 estrellas o 3 vaya mal, sigue yendo también bien, o igual de bien, incluso pues con una demanda también incipiente de un producto que le hemos dedicado mucho análisis también, que son los hostels, ¿no? Quizá un producto muy denostado en pandemia, que vuelve a destacar como producto muy demandado. Ahora que lo vas de... No sé si quieres ahora, José Luis, algo. Sí, no. Ahora que lo vas de Mallorca, que es un sitio al que va mucha gente en temporada turística a trabajar, por ejemplo, en hoteles, y hablabas de la lucha, la batalla, la cruzada de los hoteles con los pisos turísticos. Otra de los problemas, preocupaciones o luchas, llámalo como quieras, que tienen los hoteles ahora, es el tema del precio de la vivienda. Hablamos con el presidente de CEAT en Fitur, publicaron un informe sobre, claro, el problema de la vivienda, que eso afecta a los trabajadores que van, por ejemplo, a Mallorca y tienen que alojarse. Y dice, claro, no encuentro trabajadores, me está costando mucho encontrar trabajadores que vengan a ciertas zonas, porque es que entre lo que yo les pago no les sale a cuenta lo que tienen que alquilar, que es una cosa que parece, pues ya tenemos el problema. No sé si querías algo para bueno, Laura. Primero, yo no conocía a Laura antes de este programa, y la verdad es que te explicas fenomenal y se entiende muy bien todos tus mensajes sobre el mercado hotelero. Sí, un par de comentarios, y es que es verdad que, o sea, España, por sus condiciones, ¿no?, es un país muy atractivo y lo va a seguir siendo, esperemos, mientras no lo destruyamos nosotros mismos, pero el número de visitantes extranjeros no deja de crecer todos los años. Estamos en cifras increíbles y que hace una década pues nos parecerían imposibles de alcanzar. Entonces, claro, una de las cosas que comentaba Carlos Esmerdu, que te ha preguntado,
es acerca de ese posicionamiento de calidad o de alto rango en los hoteles, que yo creo que es verdad que está pasando y que cada vez vamos a lujo, gran lujo, 5 y tal. Si por el otro lado, si por la parte baja, digamos, de la pirámide, no estamos o empezamos a prohibir o a poner dificultades para que otros perfiles alquilen casas en modo de alquiler turístico, quizás nos estamos metiendo en una situación en la que, como está pasando en otras cosas de la sociedad actual, se facilita o se promociona mucho un servicio para una clase de medio alta y muy alta, y en cambio las clases medias y clases populares se las va expulsando poco a poco del mercado y no pueden hacer turismo. Y yo creo que es algo que me preocupa, porque además creo que, aunque es verdad que hay gente que dice, no, los pisos turísticos encarecen la vivienda en general, yo no lo creo, y podemos hablar sobre ello si queréis, pero lo que sí está claro es que hay gente que está siendo desplazada y no puede hacer uso de determinados servicios que la sociedad pues hasta ahora le estaba prestando. Ahora salió la encuesta del INE el año pasado que habían caído los viajes de los españoles. Eso puede ser por algo. A ver, dos comentarios. El primero, totalmente cierto lo que comentabas del personal, ¿no? Es un tema muy grave. Sin duda yo creo que es el top 1 de las preocupaciones de los hoteleros. Les preocupa más encontrar empleados que encontrar turistas para llenar los hoteles. Les cuesta más llenar su plantilla que llenar sus camas, ¿no? Y esa es una reflexión sin duda clave. No solo es un problema de España, es un problema generalizado del sector servicios, ¿no? A nivel mundial. Y uno de los problemas pues es asociado a la vivienda, ¿no? Es verdad que hay hoteles que tienen que cerrar parte de sus habitaciones en temporada alta para alojar a empleados, expulsando, entre comillas, ¿no? al turista, en parte porque si no pueden dar servicio al turista si no tienen el empleado. Y sin duda, pues eso, alguna solución no habrá que encontrar para al menos que los empleados puedan tener una dotación de vivienda o que se pueda construir vivienda para ese fin, ¿no? Que es un fin, creo que claro, conciso y que está perfectamente analizado, ¿no? La dificultad, ¿no? Y más en destinos vacacionales o estacionales, donde los empleados tienen que tener un aliciente para desplazarse X meses, ¿no? A un destino para trabajar, ¿no? Si no pueden vivir ahí, va a ser casi imposible llevarles, ¿no? Y por otro lado, lo que comentabas también de el límite, ¿no? De los 94 millones de turistas, ¿no? El dato que siempre arrancamos el año, ¿no? Es un dato que sabéis que a veces crea opiniones pues dispares, ¿no? Hay algunos voces del sector pues siempre temen llegar a los 100 millones, ¿no? Y parece que es como el miedo, ¿no? No es una buena noticia, dijo Escarrera hace unos días. A llegar a los 100 millones, pero por otro lado la reflexión es la parte positiva, ¿no? Sin duda, en España somos un país muy pequeñito a nivel geográfico, pero somos el embudo donde cae una gran parte de la masa de turismo del mundo, ¿no? Y esa gran masa, cuando analizamos los datos macro que hay detrás, es una masa que vemos imparable. Imparable, obviamente, a excepción de cosas que no podemos controlar, como pueda ser una pandemia o como pueda ser algún acto terrorista, ¿no? Si nada de eso ocurre, nuestra visión a medio y largo no puede ser más que positiva, porque no va a dejar de crecer esa gran masa que tiene pocos embudos a dónde ir, y España es uno de ellos. Una lectura positiva de ese incremento de turismo es que al no incrementarse la oferta, tenemos una oferta muy plana, o sea, casi no se construyen nuevos hoteles, casi todo está copado ya entre moratoria, pocos huecos en primeras líneas de playa y segunda, casi no se construye nueva oferta. Lo que hace es que esa demanda tenga que acoplarse a los huecos que hay, y esos huecos que hay a veces es temporada media-baja. Entonces estamos viendo como poco a poco se desestacionaliza el sector, cosa que es una de las noticias más positivas, ¿no? Y eso ayudará a que llenemos los polos más vacíos ahora mismo. Bueno, pues esas son algunas de las conclusiones. Nosotros en Urbanita precisamente estamos financiando una operación en Ibiza donde uno de los bloques lo ha comprado un operador para emplear a sus empleados y de algún modo está sustrayendo vivienda para ese empleado. Es verdad que hay una solución que tenemos que buscar porque la propia actividad está introduciendo incluso más presión sobre el uso. Ya sea vea transformación de alquiler turístico o ya vea que operadores no les queda más remedio de comprar esos activos, pero para utilizarlo para sus empleados. Se queda Laura de Colliers con nosotros. Aprovecha que tenías la palabra, José María, para ver qué tipo de actividad o de inversión está despertando más interés, dónde veis más oportunidad ahora mismo. Estamos hablando de la inversión hotelera, turística.
residencial, logístico? ¿Cómo está? No sé si habéis notado cambio de tendencia o qué es lo que está Bueno, ahora mismo. nosotros hemos tenido una tradición residencial, básicamente por la característica de nuestras operaciones, donde si construyes una promoción inmobiliaria, sobre todo entrando en una fase donde ya todos los riesgos están más o menos acotados, y entras en una fase en que ya hay suelo finalista, ya hay proyecto, ya hay preventas, etcétera, que es como nos gusta entrar a nosotros. La liquidación de la operación con la venta de las viviendas es relativamente automática, pero empezamos a hacer operaciones hoteleras porque sabemos que hay un mercado que transacciona operaciones cuando están ya en carga y operativas, cuando ya están estabilizados, y si en ese es el caso también hemos hecho operaciones tanto en España como en Portugal de perfil hotelero. Nuestro problema es que la maduración de nuestras inversiones normalmente no puede ser mucho más allá de 3 años, y por eso operaciones en las que sea construir, estabilizar y vender típicamente te vas a un periodo un poco más largo. Dicho lo cual, la última promoción que hemos financiado es una operación en Mijas Costa. Anunciamos 45 meses, que está por encima de los 36 meses máximos que hacíamos, y la financiamos los 5 millones en menos de 15 minutos. Con lo cual yo creo que nuestra base inversora además cada vez más confía en nosotros y está dispuesta a apostar más a largo plazo, lo cual nos congratula y significa que estamos haciendo las cosas bien, porque estamos dando la seguridad necesaria a un pequeño inversor que invertir a 4 años normalmente resultaría casi imposible, casi impensable. Decía Carlos que ellos habían empezado en Foro Consultores el año sorprendidos. Vosotros en Urbanitae, ¿cómo habéis empezado? ¿Cómo ha ido a nivel de proyectos? Final del pasado, principio Bueno, de este. Nosotros en la parte de... Somos un apretón fuerte en diciembre, enero suele empezar un poco más lento y así ha pasado, pero hemos hecho, yo creo, entre 18 millones de euros de inversión, pero empezamos a coger carrilla, tenemos bastantes operaciones en cartera y yo creo que vamos a seguir para adelante. No es fácil, es verdad que el mercado está complicado, es verdad que nos vienen muchísimas operaciones, pero yo creo que aunque los precios estén subiendo, no queremos jugar a subida de precios. Queremos que las operaciones que salgan tengan sentido hoy y no especular con que la curva de crecimiento de precios va a seguir. Ese no sería el camino. Claro. Queremos que proteger mucho y muy bien al capital de nuestros inversores y entramos en operaciones que tengan sentido. Algún promotor se nos ha dirigido a nosotros diciendo, oye, es que en Madrid es imposible hacer promoción de obra nueva. Y decimos, efectivamente, si tú quieres ir a promociones de obra nueva sobre suelo comprado a subasta, vas a sobrepagar seguro y vas a especular sobre que vas a vender a 15, 20 mil euros metro cuadrado y eso no es viable. En cambio, hemos hecho 2 o 3 operaciones de cambio de uso en el que tienes posibilidades de coger un edificio que ya existe, transformarlo en residencial y desarrollarlo. Ahí requieres un promotor con habilidades especiales, que tenga la visión de saber lo que se puede hacer, que tenga capacidad de gestionar ese cambio de uso. Y ahí sí que hay oportunidad de crear valor. Y en esas operaciones sí que estamos haciendo cosas. En la coyuntura económica actual, José María, por ejemplo, tipos de interés que afectan a la financiación, ¿cómo puede afectar a rentabilidad de esos proyectos, de esas operaciones? Bueno, nosotros estamos buscando cosas en proyectos de equity en 15-20% anual, sobre el capital invertido de nuestros inversores. La coyuntura, los tipos de interés yo creo que se van a mover ya poco, o sea, ya vamos a quedar una cifra estabilizada. Hay cosas que sí que nos preocupan, por ejemplo, si reducimos de verdad la jornada laboral, pues tiene un impacto automático en que los costes de construcción van a volver a subir, porque al final una buena parte de la mano de obra, que está entre el 20 y el 40% de una obra, es mano de obra directa. Y esa mano de obra que va a costarnos como mínimo un 6% más. Entonces, eso vuelve a incidir sobre el gran problema que tenemos, que es que construir hoy cuesta mucho más caro. Y la gente no puede pagar lo que cuesta construir una vivienda. Entonces, o hacemos medidas en el sentido de paliar ese coste, o seguiremos haciendo vivienda, como estamos haciendo mucho en Urbanitae, para un comprador internacional, inglés, para Costa del Sol, para los holandeses, los polacos, que siguen viniendo en oleadas a comprar vivienda en España, y nos costará mucho más hacer vivienda en Madrid, porque no hay demanda solvente o los precios están disparados. Hago yo una y os dejo antes de irnos a publicidad y luego seguimos hablando con Carlos y con José Luis, pero que os dejo que preguntéis antes de ir a publicidad si queréis algo para José María. Hablando de rentabilidad, Urbanitae, por lo que estás viendo, un cliente que se acerque a vosotros y diga, oye, quiero invertir en inmobiliario residencial, por ejemplo, que es un poco lo que más movéis, ¿qué rentabilidad puede esperar? ¿Cuál es un poco lo adecuado ahora mismo? Nosotros en deuda estamos dando a nuestros inversores en el rango del 10-12%, es deuda con garantía hipotecaria de primer rango, ahí estamos financiando básicamente CAPEX, o sea, promotores que no pueden acceder a financiación bancaria porque la vivienda es una vivienda de lujo que se va a vender al final y no necesita financiación para la parte de construcción. Y luego en la parte de equity nosotros creemos que el retorno razonable por los riesgos que se asumen debería estar entre un 15-20% anual. Y en general lo estamos consiguiendo, pero como es un producto de inversión en riesgo, pues por ejemplo los proyectos financiados pre-COVID y pre-pandemia pues tuvieron un impacto, una rentabilidad menor de la esperada porque los costes de construcción subieron muy fuertemente. Entonces hay que asumir que estamos haciendo inversión en riesgo
Ahora el campo está más despejado, pero creemos que la prima de riesgo con la que hay que contar es ese, en torno al 15-20% anual en equity. Carlos, Laura, José Luis, no sé si alguien tiene algo que quiera saber sobre inversión. Bueno, pues os dejo delante de la pública que le vayáis preguntando a José María. Luego hablamos del problema de la vivienda, hablamos de obra nueva, de muchas más cosas. 11:35, seguimos en Conide Inmobiliario. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, entra derrapando por las ondas de la radio el escuadrón más potente, cargado de la máxima actualidad social, explicada tal cual, como es, sin paños calientes, con rigor y afán de servicio público para todos, sin palos en las ruedas. Los domingos, de 6 a 7 de la tarde, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Conide Inmobiliario. Aquí durante la publicidad de este Conide Inmobiliario con José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales de Urbanitae, José Luis Ruiz Bartolomé, experto inmobiliario, Laura Hernando, managing director de hoteles de Colliers, y Carlos Esmerdou, consejero delegado de Foro Consultores. Se me olvidaba preguntarte el tema de cómo, José María, Urbanitae, de cómo está el interés del inversor por el sector inmobiliario. Vosotros que lleváis muchos años, ¿cómo ha ido evolucionando y si lo sigue viendo como una alternativa atractiva? O no sé si la más atractiva frente a lo que le pueden dar otros activos. Bueno, sin duda sí. Lo que pasa es que hasta hace poco el invertir en inmobiliario significaba comprarte un piso, alquilarlo y vivir de esa renta, ¿no? Eso ha generado, primero, a mucha gente una ganancia patrimonial importante porque los precios de construcción han subido bastante, de la vivienda han subido mucho y la que tenía un piso comprado, pues ahora ve que el valor de su patrimonio ha aumentado. Pero hoy por hoy la sensación que tienes es que hay demasiadas cosas que pueden ponerse en contra como para apostar por la compra de vivienda nueva. O sea, la regulación no ayuda, puedes tener problemas de inquilinos que no quieran abandonar la vivienda, puedes tener limitaciones en el alquiler, por ejemplo, si te suben los costes de comunidad no puedes trasladar a los inquilinos. Entonces, la gente ha encontrado en un producto que es relativamente innovador como es el nuestro, una alternativa a invertir en inmobiliario sin tener que ser necesariamente con la compra de un piso, y con cantidades mucho más pequeñas, repartidas además entre varias operaciones, con lo cual te permite una rentabilidad mucho más alta. O sea que en ese sentido, ese apetito lo mantenemos porque en España de toda la vida hemos sido unos inversores muy, muy pro ladrillo. Sí, nosotros, sí. Es que además yo creo que de pisos sabe todo el mundo. Como de fútbol, ¿no? Sí. Entonces, a la hora de invertir, pues tienes unas opciones de invertir en fondos de inversión, en bolsa, tal. La gente de eso no conoce. Claro. Pero el inversor de barrio, que es un inversor muy potente, sabe lo que vale un piso. Más tangible, ¿no? O sea, sí, y además lo quiere tener en ladrillo. Claro. ¿Vale? Carlos. Hay muchos de esos inversores que ahora, muchos de ellos, porque claro, al final tú tienes que pagar unos impuestos, un 10%, en la compra de la vivienda, que por ejemplo en Urbanitae puedes ir a tickets más bajos, con unas muy buenas rentabilidades, y luego valor, digamos, el líquido en caso de que haya alguna crisis o algo. Nos contabas antes cómo habéis comenzado vosotros este año. Vosotros en Foro Consultores sois especialistas, entre otras cosas, en comercializar promociones de obra nueva.
se está construyendo, ya no decía que se está vendiendo, se está construyendo obra nueva, no se está construyendo, y eso cómo afecta a ese debate que hay, esa problemática que luego nos va a solucionar José Luis, problema de acceso, problema de precio. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, al precio de la vivienda? Todo va por barrios, es decir, el problema de la vivienda no es que se circunscriba a Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia y Alicante, ¿no? Hay zonas donde no está sucediendo esto. Todo es un problema de exceso de demanda contra una escasez de oferta, ¿vale? Cuando había mucha oferta y poca demanda, que es cuando los bancos tenían todas las carteras, pues la vivienda bajó a la mitad en algunos casos, ¿no? ¿Se está construyendo? Sí. ¿Al ritmo que la gente está necesitando las viviendas? No. Por eso el precio sigue apretado. Por eso el precio sigue subiendo. Porque además muchos promotores a la hora de comprar un suelo ahora mismo se están haciendo los números previendo subidas, porque si no, no compran. O sea, si no, no compran. Ponía sobre la mesa, José María, también el tema de los costes laborales, tema de encarecimiento de materiales. ¿Todo eso cómo está afectando al precio de la obra nueva? Pues está afectando porque hay hay poca gente, digamos, que quiera subirse al andamio, ¿vale? Es el mismo problema que tenemos con la hostelería, pues lo tenemos con la construcción. Hubo una generación de los que vinieron a trabajar de Latinoamérica y Centro Europa, que se volvieron por un lado, y hubo una gente que ya se jubiló, que entonces hay escasez, ¿vale?, de profesionales. Conocí a una empresa gallega que estaba trayendo a gente para formarla desde Latinoamérica, ¿vale? Es una constructora grande gallega. Decía, porque es que es imposible encontrar aquí a alguien. Dice, el joven no se sube al andamio. Claro. ¿Y el joven que quiere comprar una obra nueva, cuántos requisitos de financiación le ponen? ¿Cómo está afectando eso? Al final el banco te va a dar una tercera parte de tu sueldo neto en la hipoteca. Con los sueldos que estamos y teniendo que aportar un 30% de lo que vale, de lo que cuesta la vivienda, los jóvenes lo tienen muy difícil. Yo creo que la mayoría de los jóvenes que están comprando vivienda es con una ayuda familiar, porque si no, imaginemos una vivienda media en Madrid que cuesta 550 o 600.000 euros, tendría que tener 180.000 euros disponibles, ¿vale?, para dar una entrada, más luego una hipoteca muy potente del resto. No, preguntaba yo, ponía yo sobre la mesa al principio ese plan Vive de la Comunidad de Madrid para impulsar, lo que busca es ampliar ese parque de vivienda de obra nueva. Ese proyecto de la Comunidad de Madrid, o otros que se puedan estar haciendo, Carlos, en otras zonas de España, ¿qué impacto está teniendo o esperáis que tenga en el acceso a la vivienda? Pues nos gustaría que tuviera un mayor impacto. O sea, la idea es buena, se está gestionando bien, pero la verdad es que con el problema que tenemos ahora mismo de la vivienda en Madrid, es un cubo de agua en una piscina, ¿vale? Quiero decir que el efecto no va a solucionar el problema. Es cierto que ayuda, pero desde luego no lo va a solucionar. Ahora le pasamos la pelota a José Luis para ver cómo solucionamos. ¿Alguna cosa que queráis para Carlos, por este lado? José Luis o José María o Laura, o vamos a solucionar? Sí, yo creo que hay una pregunta exacto sobre el perfil de precio medio de la vivienda, que al final en valor absoluto es un poco el gran freno. Es decir, yo creo que en Madrid hay capacidad de compra por encima del 500 y 100.000 euros por vivienda, pero yo creo que te sales del ámbito de Madrid, Barcelona y Málaga y es difícil eso, con lo cual no sé hasta qué punto hay mercado para viviendas de lo que sería para una clase media, 300.000 euros, que está costando vender ese producto porque no hay compradores. Sí, lo que digo también que la risa va por barrios. En Coruña tenemos varios proyectos. Hay alguno. Tenemos vivienda de 3 dormitorios en 260.000 euros y hay otro que está en primera línea, que un 3 dormitorios nos cuesta 800.000 euros. O sea, y estas ciudades, pues como puede ser Coruña, Vigo, no tienen tanto problema en el sentido de que si tú no puedes comprar en el mismo Coruña, pues a 10 minutos tienes un pueblo donde puedes tener vivienda asequible. Eso ya en Madrid no pasa ni en Barcelona, ¿vale? O sea, te vas a Madrid, te vas a Alcalá de Henares y pagas también una barbaridad. El círculo cada vez es más amplio. El círculo cada vez es más amplio. Antes se hablaba de una primera corona, de una segunda corona donde no se quería ir nadie. Y ahora mismo, pues no te digo
cuarta corona, pero al final, si quieres comprar económico, antes Valdemoro era lo más lejano que había, y ahora no, ahora te tienes que ir a San Martín de la Vega para encontrar algo más económico. Sí, nosotros tenemos una cooperativa que hemos financiado en Navalcarnero, que son casi 380 viviendas, y con la idea de que efectivamente que es conseguir un precio de venta por debajo de 3.000 euros metro cuadrado y conseguir verdaderamente hacer vivienda asequible, ¿no? Sí, y luego la vivienda se hace cada vez más pequeña, como pasó la vez anterior. Oye, los precios aumentan, pues los metros disminuyen. Por un lado, se programa más vivienda de 2 dormitorios que de 3, y las viviendas además de menos dormitorios son más pequeñas. Ahora estamos viendo, yo creo que el 90% de las promociones van con el salón y la cocina integrados, cosa que antes, vamos, eso era impensable. Claro. ¿Por qué, José Luis, ese círculo cada vez es más amplio y hay que irse a vivir más lejos del centro de la ciudad? Publicabas un artículo en ABC, ¿era? En ABC. El problema de la vivienda tiene solución. A mí me llamaba la atención que no iba entre interrogaciones, que ya lo dabas por hecho. yo me lo leí por curiosidad. Luego te lo mando. Aprovecho para hacer un pequeño inciso y lo comento a Carlos. Mira, yo cuando llegué, ahí lo tienes, ¿no? Sí. Yo cuando llegué a Madrid a trabajar hace ya, pues a finales de los años 90, en Madrid éramos 5 millones y pico, y pocos de personas, alrededor de 5 millones. Ahora mismo somos 7, y se prevé que lleguemos a 8 en cuestión de, 6, 7, 8 años, y hay previsiones de que vamos a llegar a 10 en el 2040. Ya veremos si eso se cumple o no, pero los 8 millones están ahí. Entonces también es normal que pensemos que un joven de ahora no se puede comprar una casa en el mismo sitio que se la compraba los de mi generación o los de las generaciones anteriores a la mía. Es decir, hay un momento en el que la zona del Santiago Bernabéu o de Capitana ya era la periferia de Madrid, pero ese momento pasó hace ya muchos años. Ahora es centro puro y duro, y los pisos valen 1 millón de euros. Pero claro, yo me tuve que ir a vivir más allá de la M40, y un joven ahora a lo mejor puede acceder a un piso en Los Berrocales o en alguno de los desarrollos del sureste, o se tiene que ir a Loeches o a Navalcarnero, que yo creo que es una opción que no me parece para nada una mala opción, después de que Arroyo Molinos ya está totalmente colmatado, y que a ver si pudieran acabar el tren que hay hasta Navalcarnero. Yo creo que entra cuando vende la población. Eso es, exacto. La demanda, sí. Entonces, en cualquier caso, hay que ser, hay que tener una visión pues bastante flexible de estas cosas. Pero en cualquier caso, los problemas existen, están ahí, y tienen mucho que ver con que nos hemos atado de pies y manos nosotros mismos. Es decir, hay un momento de la crisis de la burbuja del año 2003 a 2007, que la vivimos muchos de los que estamos aquí y la sufrimos en nuestras propias carnes, que lleva a que en un exceso de prudencia se acota todo, demasiado. De hecho, se hizo cuando ya no hacía falta, porque ya estaba el mercado destruido. Y como hasta hace 3 o 4 años el mercado ha seguido en una situación bastante dormida, pues tampoco ha importado. Pero cuando de repente hemos empezado de nuevo a tener una demanda razonable, ya que ha empezado a haber cotas de empleo altas en España, la gente empieza a comprar casa, y de repente se dan cuenta de que la gente no puede comprar casa. Entonces, como la gente no puede comprar casa porque no es financiable, porque hemos puesto coto a que clases medias y medias bajas no puedan ser financiables como antes sí lo eran, acaban derivándose al alquiler. ¿Y qué pasa? Que el mercado del alquiler, a pesar de que ha crecido en un 56% en los últimos 4 o 5 años, pasando de 2 millones y pico a 3 millones y pico de viviendas en alquiler, jamás ha habido en España tantas viviendas en alquiler como ahora. A pesar de eso, los precios estallan porque hay una sobredemanda. Entonces, ¿eso se puede solucionar? Sí, se puede solucionar. Y no tiene la culpa ni las viviendas turísticas, que son el 0, del parque total de viviendas, ni tiene la culpa ninguna otra de estas circunstancias. Son chivos expiatorios que van buscando desde la izquierda o desde algunos interesados para generar ruido y para que nos enfrentemos entre los unos y los otros. Entonces, al final es muy sencillo. Fijaos una cosa que todo el mundo habla, hay que reformar la ley del suelo. Efectivamente, hay que reformarla. Pero hay algo de lo que hay que reformar que casi nunca se habla de ello, y es que la ley del suelo hoy día reconoce 2 situaciones de hecho de suelo, no de derecho, de hecho. O es un suelo con apariencia urbana o es un suelo con apariencia rústica. Y si tiene apariencia rústica, su valor expropiatorio es de rústico, aunque sea un suelo urbanizable y contenga derechos edificatorios importantes y valiosos.
Eso que lleva en vigor desde el año 2007 significa que nadie puede comprar suelo urbanizable con ese pagando un precio, lógicamente, de la expectativa de ser urbanizable, porque no va a haber ninguna entidad que se lo va a financiar, porque su valor expropiatorio es cercano a cero. Si no cambiamos eso, no va a haber desarrollos de suelo en Madrid, digamos, y en toda España, hasta dentro de mucho. En cualquier caso, hoy la transformación de suelo además se ha encarecido muchísimo, porque cada día son sensibilidades medioambientales, sostenibilidad, todas estas cosas que suenan muy bonitos son caras, cuestan dinero. Y al final, si tú al suelo le estás metiendo todos esos palos y además unas cuotas de cesiones a los ayuntamientos, de espacios urbanizados, de parte de la edificabilidad que se la tienes que regalar a un tercero o venderla más barata por ley, como es la vivienda protegida, resulta que el suelo para vivienda libre es carísimo. Y a fecha de hoy, fuera de Madrid o de Barcelona o de Valencia o de Málaga, transformar suelo de cero no sale rentable para nadie. Y no va a haber transformación de suelo ni en La Coruña, ni en Valladolid, ni en Burgos, ni en Zamora, ni en muchas capitales de España. Hay que cambiar la ley del suelo de manera radical. Y luego hay que cambiar la financiación. Lo que no puede ser es que esa visión buenista que tenemos de pobrecito, si no puede pagar, que el banco no le embargue. Bueno, eso estaba muy bien en el año 2010, cuando estaba la gente a punto de ser expulsada de sus casas de manera masiva. Pero eso no puede funcionar hoy, porque si tú estás diciendo que una persona con los ingresos justos, en cuanto le falle un poquito, no va a poder pagar al banco, y el banco no va a poder hacer uso de la garantía real sobre el bien que ha financiado, ¿qué va a hacer el banco? No financiar. No financiar. Y desaparece del mercado más de la mitad de la gente que hace en los años 60, en los años 70, en los años 80 y en los años 90 compraba casas. Eso hay que cambiarlo de manera radical. Estas son solo algunas medidas. Hablas también de la Pero hay inseguridad muchas más jurídica cosas. en el artículo. Claro, la inseguridad jurídica. Que de eso además los dos partidos mayoritarios de España están de acuerdo, pero sin embargo no lo han aprobado, porque quieren ser los dos los que se lleven el premio. Entonces, tanto PSOE como PP están de acuerdo en reformar la ley del suelo para reducir la inseguridad jurídica en la transformación del suelo, para que no haya que retrotraer las actuaciones al inicio cuando haya un problema de que no ha habido el informe de impacto de género, que eso ha pasado. O sea, por el informe de impacto de género se han cargado planes generales en este país no hace tanto tiempo. Eso no puede ser. Y eso está pasando. Y los dos partidos están de acuerdo y no se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque no quiero que la baza se la lleve el uno y el otro que se la lleve el otro. Pero así estamos. ¿Qué más cosas? ¿Cómo puedes crear un mercado amplio de vivienda en alquiler, más allá del que tenemos? Puedes construirlo, pero sobre todo lo que puedes hacer es dar seguridad jurídica. Lo hemos comentado en esta mesa hace un momento. Si tú das los incentivos adecuados para que yo como propietario particular o empresa, porque parece que las empresas es malo que alquilen. No, al revés, que vengan y muchas. Si tú das el incentivo adecuado para que esas empresas sepan que si alguien no paga, ese señor está fuera y que tiene un equilibrio razonable en la ley de arrendamientos urbanos en la posición de arrendador y de arrendatario, pues habrá más pisos que salgan al mercado. Mientras tanto, los niveles... Oiga, es que las inquiocupaciones, que son estas ocupaciones estratégicas de gente que entra como alquiler y de repente alguien les dice, oye, tío, si no pagas, no te van a poder echar. Esto está pasando. Llegan los de las plataformas estas cercanas al mundo podemita y les asesoran, sobre todo a extranjeros, sudamericanos y demás, familias que son honradas, trabajadoras, y dicen, oye, no paguéis. No seáis idiotas, no paguéis, porque si no pagáis no pasa nada, no os pueden echar. Y dejan de pagar. Está pasando. Se calcula que hay alrededor de entre 80 y 90.000 familias en esta situación. Si estamos hablando de que hay unos 3 millones de viviendas en alquiler en España, estamos hablando de que estamos entre un 2,5 y un 3% de casas alquiladas. O sea, no es un tema menor. Un 3% es muchísimo. Es una barbaridad dentro de un mercado. Y seguramente se concentra en unas zonas más que en otras. De esto hay que hablar. Esto es un tema serio. Y, por supuesto, la ocupación tradicional, que también es bastante elevada. Entonces, si arreglamos todos esos problemas, tendremos oferta de vivienda en alquiler amplia y segura. Tendremos muchos que están ahora mismo en el alquiler que se irán a la compra, porque podrán comprar, porque la financiación estará adaptada para ellos. Y si además hacemos que el mecanismo de transformación de suelo sea sencillo, pues... Tardaremos tiempo, ¿verdad, Carlos? Pero lo conseguiremos. Oye, Pero hay solución. Me queda un minuto, te hago la última, José Luis. Ya que mencionabas a los dos grandes partidos, PSOE, PP, de lo que anunciaban, creo que era hace 15 días, 3 semanas en materia de vivienda, ¿algo de lo que anunciaron soluciona
parte de esos problemas que has puesto sobre la mesa? A ver, de lo que planteó el Partido Socialista prácticamente nada. O sea, hay alguna medida de las menos importantes que igual no estaba mal. El Partido Popular está mejor orientado, está hablando de esa reforma de la ley del suelo, que yo creo que además es más profunda que lo que hemos dicho que están de acuerdo los dos. También hablaba de una bajada de impuestos que yo creo que esa concreta no es la necesaria. O sea, es más importante otro tipo de rebajas en impuestos, pero esa en concreto, que era la de rebajar el ITP de segunda mano, yo creo que ahora mismo arreglaría poco. Seguramente se iría a precio. Y en general el Partido Popular está bien orientado en las soluciones que propone, aunque yo creo que no es tan completo como lo que yo creo que hay que hacer. Y en cambio, pues el Partido Socialista está totalmente despistado. Bueno, es que yo creo que en el fondo tampoco es que quieren solucionarlo, porque yo creo que esto les considera que es rentable políticamente. Paciencia, Carlos, ya has oído. 30 segundos. 30 segundos. El otro día vi que la ministra de Vivienda decía que de aquí a 2027 habría casas en la Operación Campamento. Entonces busqué en Google Zapatero, bono, Operación Campamento, y resulta que justo 20 años antes había una noticia en El País que decía Zapatero y el presidente y Bono anuncian la inmediata creación de 10.000 viviendas en la Operación Campamento. Estamos hablando de 20 años después. Paciencia, Carlos, ya te lo he dicho. Llegará. Ha sido un placer teneros por aquí. Una pena, como siempre, que se nos acabe el tiempo. José María Gómez Acebo, de Urbanitae, gracias. A seguir trabajando, a seguir financiando y a seguir dando oportunidad de inversión. José Luis Ruiz Bartolomé, gracias, como siempre, un placer. Encantado de venir aquí, como siempre. Quieras. Carlos Hermerdo, Foro Consultores, gracias. Muchísimas gracias. A seguir bien. Y Laura Hernando Colliers, gracias por ese informe tan detallado y tan bien explicado. Gracias a vosotros. Nos vamos, que llega a las 12 y llega las noticias y después Rafa Jiménez con la media sesión. Mañana más con ID Inmobiliario a las 11 con Elena Fraile. Adiós. Cada sábado, en Rienda Suelta, te contamos todo lo que se cuece en el panorama ecuestre. Deporte, actualidad, ocio, cultura, tradición, salud y mucho más. De 2 a 3 de la tarde, todos los sábados, en Radio Intereconomía, galopamos en las ondas con Rienda Suelta. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con El Club de los Negocios Raros. Un magazín dedicado al mundo de los libros. Actualidad, entrevistas, literatura y poesía tienen cabida en este espacio cultural de Radio Intereconomía. Dirigido por Andrés Sánchez Magro. Todos los domingos a las 10 de la noche. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida. Porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos.
La tradición y la innovación se dan la mano en El Séptimo Toro. El mundo del toro comentado por los mejores especialistas. El análisis de la actualidad desde una perspectiva diferente. Todos los domingos a las 11 de la noche se lidia en Intereconomía El Séptimo Toro con Carmelo López y Gonzalo Bienvenida.